En el vídeo de hoy vamos a ver los nucleótidos no nucleicos. Los nucleótidos no son exclusivos de los ácidos nucleicos, es decir, del ADN y del ARN. También tenemos nucleótidos que no forman parte de estos ácidos nucleicos y se encuentran libres en el citoplasma celular, en el que desempeñan importantes funciones en el metabolismo. Los más destacados son los nucleótidos trifosfatos como el ATP y el GTP, o el AMP cíclico, y coenzimas como el FMN, el FAD, el NAD+, o el NADP+, y la coenzima A. Lo vamos a clasificar todos ellos en dos tipos: los nucleótidos acumuladores de energía, muy importantes en el metabolismo, y los nucleótidos coenzimáticos, muchos de ellos que forman parte de ciertas vitaminas. Vamos a empezar con los nucleótidos portadores de energía. El más conocido de todos ellos es el ATP, el adenosina trifosfato. Recuerda que la adenosina trifosfato está formado por una base nitrogenada, que es la adenina, un azúcar pentosa de 5 átomos de carbono, que es la ribosa, y puede llevar unido 1, 2 y 3 ácidos fosfóricos. Este nucleótido no nucleico actúa como intermediario en las reacciones metabólicas que liberan o consumen energía. Así, la energía que se libera en las reacciones metabólicas se conserva mediante la síntesis acoplada de ATP. A este proceso se le conoce como fosforilación a nivel de sustrato. Bien, vamos a repasarlo un poco. En las reacciones exotérmicas son aquellas en las que se libera energía y, por lo tanto, en esas reacciones se forma ATP, es decir, se libera energía y, por lo tanto, esa energía queda acumulada en esos enlaces ricos en energía. Las reacciones endotérmicas son aquellas en las que se consume energía y, por lo tanto, se hidroliza el ATP, es decir, se libera energía, se rompe el ATP, se rompe un grupo fosfato y se libera esa energía. Bien, aquí tenemos el ATP, el ADP y el AMP. Daros cuenta que cada enlace del ATP acumula 7,3 kilocalorías por mol. ¿Vale? Tenemos 1, 2 y 3, el ATP. El ADP tenemos dos enlaces y el AMP tenemos un solo enlace. Vamos a ver cómo se forma. La adenina, que era la base nitrogenada púrica, lo vamos a unir con la ribosa, se libera una molécula de agua, se forma el nucleósido y a continuación se une un grupo fosfato mediante enlace este fosfórico con el carbono 5' del azúcar. Ya tenemos el AMP, se une otro segundo fósforo, tenemos el ADP, la adenosina o adenosin difosfato, y por último un tercer grupo fosfato. Tenemos el ATP, adenosina trifosfato. Vamos a verlo ahora más lento. Tenemos la adenina, que se forma un enlace N-glucosídico con la ribosa, se libera agua, y ahora vamos a unir un fosfato al carbono 5' del azúcar, ya tenemos el AMP, unimos un segundo fosfato, ADP, fíjate cómo se libera una molécula de agua, y un tercer fosfato, el ATP, otra molécula de agua. Recuerda que cada enlace es rico en energía y acumula 7,3 kilocalorías. Tenemos también un compuesto muy importante en el metabolismo que se llama el AMP cíclico. El AMP cíclico se forma en el interior celular a partir del ATP que hemos visto anteriormente, por acción de la enzima adenilatoxiclasa, en respuesta a la unión específica de diversas hormonas a sus receptores de la superficie celular. Una vez que se ha sintetizado, el AMP cíclico actúa en el interior activando enzimas para dar respuesta a la señal hormonal recibida en el exterior. Por esta razón se considera que el AMP cíclico es un segundo mensajero de la acción hormonal. Las hormonas son los primeros mensajeros químicos. Date cuenta como el AMP cíclico está formado por una base nitrogenada, la adenina, la ribosa, y fíjate cómo aquí está ciclado, ¿vale? Aquí es su actuación como segundo mensajero, porque los primeros mensajeros son las hormonas del AMP cíclico en el interior de la célula, que lo estudiaremos más en detalle cuando veamos el metabolismo. Bien, vamos a ver el segundo tipo de nucleótidos no nucleicos, que son los que actúan como coenzimas.
Primero vamos a definir qué es un coenzima, aunque lo veremos más en detalle cuando veamos las enzimas. Las coenzimas son los acompañantes, digamos, de las enzimas. Son moléculas orgánicas de naturaleza no proteica que intervienen en las reacciones catalizadas por eso, por las enzimas, actuando generalmente como transportadores. Es decir, es la parte, digamos, que en la reacción junto con el enzima se van a poder modificar. Aquí te digo para que lo entiendas mejor. Los átomos de hidrógeno que se desprenden en las reacciones químicas de oxidación son captados por estas moléculas que actúan como transportadores de eso, de átomos de hidrógeno o de protones. ¿Qué moléculas vamos a ver que tienen función coenzimática? Las más importantes son el NAD+, el NADP+, y el FAD, que intervienen en reacciones de óxido-reducción, o también llamadas oxidorreductasas. Estos compuestos intervienen como aceptores de electrones en estas reacciones de óxido-reducción. Incluyen los nucleótidos de flavina y los nucleótidos de nicotinamida, el NAD. El coenzima A deriva del ADP, adenosina difosfato, y de la vitamina B5. Se enlaza a los ácidos grasos por enlaces de tipo éster, activándolos para intervenir en reacciones metabólicas. Vamos a verlos más en detalle. Estos nucleótidos que actúan como coenzimas. Aquí tenemos el nicotín adenin dinucleótido, el NAD, que puede actuar en su forma oxidada y en su forma reducida. Fíjate como el NAD+, si le añado 2 protones y 2 electrones, es decir, 2 átomos de hidrógeno, se convierte en NADH más H+, que es la forma reducida. Tiene esta forma tan compleja, ¿vale? Que tiene una nicotinamida, una ribosa, el ADP, que tenemos aquí, ¿vale? El AMP con su adenina y su ribosa. Bien, otro nucleótido muy importante en el metabolismo es el flavin-adenin dinucleótido, también conocido, o mejor, más conocido como el FAD, que también en su forma oxidada, que es el FAD, si coge 2 protones y 2 electrones, lo encontramos como FADH2, que es la forma reducida. Otro es el flavin mononucleótido, también llamado FMN. De la misma forma, en su forma oxidada, coge 2 protones y 2 electrones, es decir, 2 átomos de hidrógeno, pasa a ser FMNH2. Todos estos que hemos visto son transportadores de electrones. Los veremos más en detalle cuando veamos las reacciones metabólicas. Y por último, vemos al coenzima A, que tiene esta forma tan compleja, que es un derivado del ADP, que interviene en procesos metabólicos como transportador de esos grupos acilo procedentes de ácidos orgánicos. El acetil-CoA, un derivado de la coenzima A con gran importancia en el metabolismo celular, que veremos cuando veamos todo el metabolismo. Aquí más en grande tenemos el NAD, en su forma oxidada, recuerda, coge 2 electrones y 2 protones, es decir, 2 átomos de hidrógeno, aquí estaría protonado, ¿vale? Y pasa a su forma reducida, que es el NADH más H+. También de su forma reducida podemos pasar de igual forma a la forma oxidada. Recuerda que el NAD, el FAD, el FMN, el NADP son coenzimas que participan en reacciones de hidrogenación. Para ello van a tomar protones y electrones de algunas moléculas y van a quedar en forma reducida como NADH más H+, también, NADPH más H+, que es otro que veremos también en la fotosíntesis, el FADH2, el FMNH2, etc.